Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu hermano Heisy Evangelista por la misericordia de Dios. Y hoy estoy aquí en la casa de Fernando el Evangelista, porque hubieron personas que cuando estaba predicando fuera del país se me acercaron y me dijeron: varón, ¿por qué paraste los contenidos allá con el varón que tú siempre lo hacías allá en tu casa? Pero hoy estamos aquí desde República Dominicana, estamos aquí en la casa de Fernando el Evangelista, y hoy traemos un mensaje, un tema muy específico que se llama principio. Fernando, cuéntanos, ¿cuál fue tu principio? ¿Cómo llegaste al Evangelio? Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Como me escucharon, mi nombre es Fernando, amén. En el cual el tema es principio. Varón, todos los principios son difíciles. Todos los principios. Usted hace un ejemplo, un proyecto, el principio va a ser difícil. En el cual no estamos hablando ya de un proyecto físico, estamos hablando de un proyecto espiritual. Varón, cuando un hombre comienza lo primero en el Evangelio, en el cual el Evangelio no es como mucha gente lo piensa. El Evangelio es perseguido. Y cuando uno comienza, varón, en el principio a hacerle fiel a Dios, a levantarse, a orar, que tú vienes del mundo con cierta área, con ciertas debilidades. A veces hay cosas que se te hace difícil dejarlas, ¿sabes? A veces hay cosas que tú no las dejas de una vez. Entonces el principio va siendo un poco difícil. El principio va siendo un poco complicado, porque si tú, un ejemplo, eras ladrón en antes, eso te va a perseguir. Si antes te gustaban las mujeres, eso te va a perseguir. Si antes te gustaba la droga, eso te va a perseguir. Entonces, cuando toda esa debilidad te persiguen en toda esa atadura aquí, que todavía tú estás luchando con eso, tú sufres, ¿sabes? Entonces tú le dices: Señor, ayúdame, porque yo sé que estoy comenzando a levantarme, estoy comenzando a orar, entendiendo que el Evangelio no es con nuestra propia fuerza. Por eso que siempre el principio va a ser muy difícil para subir para arriba. Hay gente que nunca han subido espiritualmente, gente que nunca han conocido a Dios, porque ellos se quedaron en el principio. El principio siempre va a ser difícil, pero nunca, por más difícil que sea, no nos podemos quedar en el principio. Tenemos que seguir avanzando. Yo veía que tú, antes de estar casado, tú hacías unos videos en la cocina con la abuelita tuya. Eso fue parte de tu principio, porque tú querías impresionar las redes sociales. Y me gustaban mucho esos videos y se iban viral. Cada vez que tú ibas donde tu abuelita, cuando estaba cocinando, haciendo algo, trapeando, tú siempre te curabas con ella en los videos. ¿Por qué tú hacías eso? Mira, eso uno lo hace. A veces yo la grabo, pero no me siento ya cómodo, porque ella, como estamos hablando del principio, ya está comenzando a ser cristiana ahora, ¿sabes? Y ella era católica. Ella era católica, yo me la gané para Cristo. Ahora a veces se le salen sus malas palabras. Y yo ya no la estoy grabando, porque cuando ya se enoja, ella tira su mala palabra. Y antes varón, para que tú veas cómo son las cosas del mundo. Yo subí un video de la abuela mía, se hizo viral por donde quiera, todo el mundo me conocía. Ahora tú subes un video de Dios, nadie lo ve, ¿sabes? 2 o 3 gente. Entonces, como estamos hablando de eso, en el cual yo hacía esos videos, hay mucha gente que le gustaban, había mucha gente que no le gustaban. De repente me arrepentí a Cristo, vine a Cristo, yo he soltado un poco esos videos, porque verdaderamente no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque ella se enoja, ¿sabes? Ella pasa mucho pique y dice muchas malas palabras en la cámara. Es impresionante. Yo siempre veía los videos que tú subías y a la gente le gustaba eso. Pero tu abuelita era católica y tú te la ganaste para Cristo. Mira, varón, yo vine del mundo, yo nunca fui de nada, pero aunque tú no seas de nada, siempre hay... El pecado es pecado como quiera, aunque tú no seas drogadita, aunque no seas atracadora, aunque tú vengas de una silla, pero si tú no estás inscrito en el libro de la vida, tú como quieras, si Cristo no iba a venir de aquí a eso, o iba a venir como quiera, tú te pierdes, ¿sabes? Entendiendo que yo me arrepentí a Cristo, vine a Cristo, y de repente, cuando yo vengo a Cristo, me quedo estancado. Cuando me quedo estancado, el Espíritu Santo, cuando me caso, trata conmigo. Cuando me caso, subo de nivel, y cuando subo de nivel, comienzo a orar por mi familia. Y cuando comienzo a orar por mi familia, yo llevo un culto allá, ahí mi padre se arrepintió, y cuando se arrepintió mi papá, atrás le cogió mi mamá, y después atrás le cogió mi abuela. Nada más falta la hermana mía por arrepentirse. Pero eso fue dando rodillas, varón. Eso es tremendo, hermano, porque tú te casas, tienes tu hijo, tienes tu familia. Entonces tu familia, tu mamá y tu papá vienen al Evangelio, y yo veo ahora que se casan en el Evangelio después de durar 20 y pico de años y nunca se habían casado por la iglesia, y ahora se convierten y vienen a Cristo. Entonces ellos se casan por la iglesia y están dando fruto. Se casaron por la iglesia, varón. Pero oye, están dando fruto, que hay mucha gente que están en la iglesia y tienen 10 años y todavía están luchando para casarse. Están luchando por casarse.
y viven juntos en la misma casa y no se han casado en la iglesia. Por eso que el matrimonio es perseguido cuando tú te casas. Pues cuando tú te casas, tú le cierras una brecha a Satanás, ¿sabes? La fornicación, la lujuria, ya todo eso se va perdiendo, ¿sabes? O sea, eso depende de uno también, porque hay gente que se casan y siguen adulterando y fornicando por fuera. Pero el que quiere serle fiel a Dios y se casa, ya le tapa una brecha al diablo. Mira, cuando estamos hablando de este principio, de este tema, me llega algo que hay mucha gente que predican bajo este tema, principio, y hay principios que uno no puede volver a ellos. Y tú te preguntarías, ¿cómo así, varón? ¿Cómo así, varón? Sí, porque mira, cuando el pueblo de Israel está en el desierto, ellos querían volver a su principio, que era Egipto. Pero Dios no quería que ellos volvieran a Egipto, sino que Dios quería que ellos llegaran a Canaán. A Canaán. Entonces, el principio por el cual ellos tenían que llegar era a Canaán y no a Egipto. Ellos se querían devolver para Egipto y ese era el principio de ellos. Porque cuando ellos se le quejaron a Moisés, le decían, nos sacaste de donde había comida, de donde había agua, de donde había dinero, de donde había de todo, para matarnos en el desierto. Amén. Y hay principios que nosotros tenemos que dejarlo para entonces volver a Cristo. Y hay gente que no quiere dejar ese principio. Amén. En el cual esa historia me llama mucho la atención, porque vemos que también como pasó esa historia, eso pasa en el mundo espiritual, en el cual hay gente que vinieron en el mundo del mundo y vienen y se convierten a Cristo. Y ellos nunca tuvieron un encuentro con Cristo. Y ellos quieren volver para Canaán de nuevo. O sea, quieren volver para su bajo mundo. Ellos quieren volver para el mundo, para la droga, para la delincuencia. Porque yo siempre he dicho que en el evangelio siempre uno tiene que tener un talento o un don. Si tú en verdad los dones no se están desarrollados, trata de tener un talento. ¿Y cuál es el talento? Tocar un güiro, ¿sabes? Hacer algo en la iglesia. Por lo menos, varón, si tú no sabes hacer un ejemplo, barre la iglesia, atrapar la iglesia. Porque hay personas que se sienten, varón, aburridas en la iglesia. Se sienten como que ese no es su lugar. Se sienten que no encajan. Hay gente que van a la iglesia, duraron un mes yendo a la iglesia. Se sentían aburridos, la calle lo llamaban más rápido que lo de Dios. La droga lo llamaba, los juegos, los vicios lo llamaba. Y son gente que nunca se sometieron, porque esas personas nunca tuvieron un encuentro con Dios. Entonces, cuando tú estás en la iglesia sin una motivación, sin una inspiración, sin un deseo, sin un don, tú lo que vas a terminar yéndote al mundo de nuevo. ¿Por qué te vayas al mundo? Porque en la iglesia tú no tienes inspiración. Tú dices, bueno, en el mundo yo estaba mejor. En el mundo yo me iba para los ríos. En el mundo yo tenía mujeres. En el mundo yo tenía dinero. En el mundo yo tenía, no sé, un motor, un carro. Pero después que llega el evangelio, me siento como aburrido. Lo que pasa es que esa persona tiene que amar a Cristo. El que no ama a Dios, varón, se descarria. Por eso que no todo el mundo que persiste. Hay gente que está en la iglesia y están, pues simplemente está. En cualquier momento rebalen y se van para el mundo. Pero el que conoce a Dios, varón, va a querer. El que conoce a Dios quiere que abran la iglesia para ir para allá. El que conoce a Dios. El que conoce a Dios, varón, se sacude, no en la iglesia, en su casa. ¿Sabe? Porque la iglesia somos nosotros. Entendiendo que la iglesia, nosotros no podemos dejar de congregarnos como tenemos por costumbre, dice la Biblia. Pero en su casa, ahí que está el verdadero avivamiento. En su casa, ¿por qué? Porque cualquiera se puede sacudir en la iglesia. Cualquiera puede agarrar un micrófono, varón, y zapatearse. Ahora vamos a ver si en tu casa tú lo haces. Porque hay gente que nunca sintió el Espíritu Santo en la iglesia, supuestamente. En su casa. Nunca gente sintió la presencia en su casa, pero en la iglesia la siente. Mira, a mí me llegaba algo mientras tú estás hablando de gente que no han conocido a Dios y por eso se descarrian. Y me llegaba esto a la memoria de un hombre llamado Pedro, que cuando Pedro dice que Jesús va al monte y se lleva consigo a Pedro y a unos cuantos de los discípulos, y dice que se le aparece este hombre llamado Elías y se le aparece Moisés, y dice que cuando él está en ese campamento, dice que viene una luz, lo arropa, y cuando Pedro ve esto, lo que está pasando en ese monte, él dice, hagamos 3 ramadas, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Lo que me llamaba la atención mientras tú decías que hay gente que no han tenido como ese encuentro con Dios. Este hombre llamado Pedro parece que nunca había visto esta gloria que se manifestó en ese lugar. Entonces tú me estás diciendo que hay gente que se descarrian porque no conocen a Dios. O sea que para nosotros permanecer en Dios tenemos que conocerlo. Si no lo conocemos,
nosotros vamos a estar en la iglesia y simplemente vamos a estar por estar. ¿Cómo está por estar? Por ocupar un asiento. Un asiento. Desátale eso a la audiencia para que ellos vean que si no tienen un encuentro genuino con Dios, en cualquier ratico el diablo se lo lleva. Sí, porque lo que te... Mira, hay mujeres que ellos aman tanto a su esposo que le aguantan infidelidad. Tremendo eso. Cuando tú amas a una persona, varón, a un ejemplo, a tu esposa o mi esposa me puede ser de todo, el hombre puede ser malo, y si la mujer como que tuvo ese encuentro, varón, con ese hombre y piensa en esos momentos bonitos que ella tuvo al principio, se le va a hacer difícil dejarlo, porque ella va a pensar en los momentos bonitos que pasó con ese hombre, ¿sabes? Y dice, ese es el hombre de mi vida, fue con ese que yo me recuerdo al principio como yo y él nos comportábamos, como él era, pero ahora está malo. O sea, como que hay un proceso en su casa, ¿sabes? Eso mismo pasa aquí en el mundo espiritual, que algunas veces nosotros nos arrepentimos a Cristo, ¿sabes? Y tenemos un encuentro con Dios, y por más guerra que nosotros tengamos, no nos vamos al mundo, porque ya nosotros sabemos quién es Dios, ¿sabes? A veces hay momentos donde nuestra casa, varón, se remenea. Hay un momento donde tú te levantas sin inspiración, sin motivación. Hay un momento donde tú no quieres orar, hay un momento donde tú no quieres ayunar. Pero hubo un momento determinado que tú hablaste con Dios, Dios te reveló, Dios te mostró, Dios te enamoró, te afició. Entonces a causa de eso tú no sueltas a Dios porque te enamoraste, ¿sabes? Hay gente, varón, que por más que están valen no van para el mundo, porque ya ellos saben quién es Dios. Hay gente, varón, que por más que Satanás lo asople no van para el mundo, porque ellos conocieron a Dios. Hay otra gente que por el primer asoplón se van para el mundo porque todavía no sabe quién es Dios. Y cuando yo digo que, varón, parece mentira, pero hay mucha gente en la iglesia que no sabe quién es Dios todavía. Quizás yo no sé todavía quién es Dios, pero estoy tratando de conocerlo y ha conocido una parte de Dios. Varón, si yo no iba conocido a Dios, yo estuviera en el mundo. Si es que los que me están mirando no iban conocido a Dios, estuvieran también en el mundo. Varón, con prueba, dificultad, con debilidad. Varón, porque tú sabes que dice Salomón que no hay un hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Nosotros vamos a tener cierta área, cierta debilidad, pero aún así nosotros no nos descarriamos porque sabemos quién es Dios. ¿Qué Dios hizo con nosotros? Vinimos del mundo, varón. Vinimos de la contaminación donde nosotros éramos rechazados por la gente. Ahora Dios, varón, nos dio como profeta a las naciones. Por eso vemos una historia también de Pedro, que Pedro dice que niega a Jesús y dice que el gallo le canta. Pero de repente dice que se recordó de la palabra que Jesús le había dado. Dijo, antes de que el gallo cante, me negará 3 veces. Pedro, el remordimiento lo estaba matando, porque Pedro conoció a Jesús, pero en un momento determinado lo negó. Lo negó. Y aunque lo negó, no pudo descarriarse ni irse al mundo, porque él tenía un encuentro genuino con Dios y había una palabra depositada en la vida de Pedro. Cuando tenemos esa palabra de parte de Dios en nuestra vida, nosotros no vamos a ir al mundo. Aunque queramos renunciar a Dios, no vamos a poder renunciar a Dios. ¿Por qué? Porque ya hay una palabra que gravita en nuestra mente. Entonces cada vez que Dios está hablando contigo de diferente manera, es porque tú tienes un llamado de parte de Dios. Amén. Si no hay llamado, no hay palabra de Dios. Y mira, Judá lo vendió y se ahorcó. El hombre en el vuelto le falló y se escondió, ¿sabe? O sea, lo que Dios anda buscando una persona que si comete sus errores, que dé la cara como un hombre. Que se levante. Varón. Porque yo te aseguro que si el hombre en el vuelto iba a dicho, Señor, perdóname, que sé que lo hizo mal, Dios lo restaura. Pero cuando Dios lo sacó del vuelto, él se fue. ¿Sabe? Entendiendo que así hay mucha gente que se están escondiendo. Dice la palabra que Adán y su esposa estaban desnudos y no se avergonzaban. Ahora, cuando ellos pecaron, se avergonzaron, se encontraron desnudos. Dios le buscó túnica, ropa larga, lo vistió, ¿sabe? Y dice la palabra que el Señor se paseaba en el vuelto. Entendiendo que si hay una sinceridad y nosotros le decimos, Señor, yo no quiero perder lo que tú me entregaste, Dios va a restaurar al hombre, porque el que encubre su pecado no preparará, más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sabe? Entonces hay muchas personas que no quieren humillarse delante de los ojos de Dios. La Biblia dice, si humillare mi pueblo, entonces el encabezado de este versículo bíblico es primeramente humillación. Si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre invocare, orare, y se convirtieren de su malo camino. Escucha bien. Entonces, la Biblia siempre habla primeramente de una humillación. Nosotros, varón, mientras el día está pasando, nosotros vamos cometiendo muchos errores, muchas cosas que nosotros cuando ya nos vamos a acostar o no nos acostemos, siempre tenemos que decirle, Señor, perdóname. Porque aunque esto sea un video que nosotros queremos hacer, varón, para que quizá hay gente que lo vea, pero también el video tiene que salir con una esencia para que la gente se dé cuenta que no simplemente es un video, sino que lo que sale de nosotros, que tenga que salir con sinceridad. Que lo que salga de ti salga con sinceridad, ¿sabes?
Entonces, nosotros como personas, no lo estoy diciendo esto simplemente por decirlo, sino porque cada cosa que usted hable tiene que vivirlo, ¿sabe? Nosotros como hombres de Dios tenemos que tener una humillación. Decirle, Señor, perdóname, restáurame, cámbiame, levántame. Hay gente, varón, que no andan atrás de restauración. Yo ando atrás de una restauración. Yo ando atrás de un cambio. Yo ando, varón, que Dios me levante, que Dios me rompa, que me quiebre. Le dije, Señor, si tú ves que yo me voy a perder, prepárame, llámame. De mi esposa y de mi hijo, tú te encargas tú, ¿sabes? Entonces, aquí lo que nosotros no queremos es perder el amor a Dios y tampoco queremos perdernos tampoco, ¿sabes? Mira, tú hablabas de que en ese versículo que tú expresaste ahí, decía que Dios lo que primero habla es de si se humillare mi pueblo. Entonces, me llegaba a la memoria este hombre que era rey. Dice que Manasés dice que hace lo malo delante de la presencia de Dios. Pero el hombre, después que hace lo malo delante de la presencia de Dios, dice que Dios lo entrega a sus enemigos. Y cuando Dios se lo entrega a sus enemigos, dice que cuando él estaba en el calabozo, dice que él oró a Dios y se arrepintió de su mal. Entonces Dios lo estableció en el reinado otra vez. O sea, oye lo que Dios hace. Porque él se humilló, lo estableció en el reinado otra vez. Dios, aunque tú falles como quieras, si tú te humillas delante de la presencia de Dios, Él te va a establecer donde te estableció. Para Dios lo único que importa es que nosotros nos humillemos. Amén. Y reconozcamos que lo hicimos mal. Pero hay gente, hermano, que tú le fallas a ellos y tú vas y le pides perdón y ellos no te quieren perdonar. Pero Dios, mientras más tú le fallas, Dios más te perdona. Profundo. Entonces, ¿dónde nosotros estamos viviendo? En un mundo de mentira. Y te digo por qué en un mundo de mentira, hermano. Porque el hombre no quiere perdonar. Pero la Biblia dice, maldito el hombre que cree en otro hombre. Entonces, haciendo entender que el único que tiene acceso para perdonar no se llama Cristo. El hombre también tiene acceso a perdonar. Pero el hombre no quiere perdonar. Porque hay un versículo bíblico que dice la palabra, perdona, y te lo voy a decir pasito, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a aquellos los que nos ofenden a nosotros. O sea, la Biblia no está diciendo que perdona a quien te ofendiste, sino a aquel también que te ofendió. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo así, varón? Aquel que me ofendió. Porque no fue él que me ofendió, que él tiene que pedirme perdón por sospecha. Si yo hice algo mal, perdóname, aunque yo sepa que no tenga la razón, o aunque tú la tengas, no importa, perdóname. Porque mientras dependa de ti, usted tiene que estar bien con todo. Tú el que tenga que estar contienda con usted, que esté contienda con usted, pero usted no tiene que estar en contienda con nadie, ni en división con nadie, porque lo único que divide es el diablo, varón. Entonces, Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Varón, el ser humano tiene que ser diferente. Nosotros tenemos que proponernos en nuestro corazón ser diferente a los demás. Y cuando hablo diferente a los demás, ser diferente a los del mundo, porque el único que le luce a odiar es al mundo, varón, y no que le luce, sino es que ese es su mundo. ¿Sabe? Porque el mandamiento no es para aquel que no lo guarda. Entonces, ya nosotros, varón, como personas que estamos levantándonos en Dios, buscando a Dios, ya en nosotros no cabe rincón, porque un perdón saca el diablo para afuera y mucha gente no sabe eso. Que si tú perdonas, varón, Dios también te va a perdonar a ti. Si tú perdonas, en aquel tiempo, Dios va a tener misericordia de ti. Mira, yo me recuerdo, mientras tú estás hablando de eso, hubo una persona que me hizo un daño tan grande, hermano, que yo andaba con esa persona en mi corazón. Y un día yo voy caminando y voy a comprar un pantalón allá en Iberia. Y cuando yo voy a comprar este pantalón en Iberia, lo primero es que entrando a Iberia me topé con esa persona, hermano. Y yo, huyendo de esa persona, me entré por otro pasillo para no ver a esa persona. Y cuando iba a coger el pantalón, óyeme bien, cuando iba a coger el pantalón, escuché esa voz que me dijo, vete y abrázala y perdónala. Yo dije, ¿cómo así si yo no le fallé a esa mujer? ¿Cómo así si la que me falló fue ella? Me dijo, vete y perdónala porque tú la tienes en el corazón. Y así hay gente, hermano, que están ministrando y con gente en la misma congregación que le tienen odio. Que le tienen odio. Entonces lo que tú hablaste es un punto muy clave que nosotros tenemos que analizarlo
y llevar la colección y decirle: yo, al que yo le tenga que pedir perdón, yo le voy a pedir perdón. Amén, porque yo siempre he dicho una palabra, varón: el evangelio no es danza. El evangelio tampoco es prédica. Mira, hay que predicar porque eso es lo de impuestos. Y predicar la palabra, el evangelio, ¿sabes? Entendiendo que el evangelio, varón, tampoco es sacudimiento. Varón, el evangelio es fruto. Si no hay fruto, no hay evangelio. Porque hay mucha gente que están danzando, varón, pero todavía no han dado fruto de arrepentimiento. Gente que no pueden dar un mensaje frente a su casa, gente que no pueden predicar frente a su casa. Porque ya todo el mundo sabe quién ellos son, ¿sabes? Entonces, cuando tú no tienes fruto, varón, tú no eres digno de ser llamado hijo de Dios. Porque la misma palabra lo dice: por su fruto lo conoceréis. O sea, por tu buena conducta en la tierra, yo te voy a conocer. ¿Sabes? ¿Qué es lo que es fruto? Buena conducta, buen comportamiento. Por eso Dios te conoce, por el buen comportamiento que tú tienes aquí en la tierra. La Biblia no dice que por tu prédica yo te voy a conocer. La Biblia no dice que por la danza yo te voy a conocer, por el don yo te voy a conocer. Es por tu fruto, ¿sabes? Y muchas personas, varón, están predicando el evangelio y ellos, en vez de que ellos, que lo que quieren como varón, que lo alaben. Escucha bien. El apóstol Pablo dijo: así que conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su propio razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. O sea que hay gente que se quieren coger la gloria para ellos. Cualquier cosa que pase en el altar, se sanó, se levantó un paralítico, la gracia es de Dios, la honra es de Dios, ¿sabe? Entonces la gente están, ¿cómo te explico para que me entiendan mejor? Llevándole la contraria a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros vamos a ser perseguidos por todo el mundo. ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros nos van a aborrecer. ¿Qué dice la Biblia? Que, varón, que vamos a tener mucha persecución aquí en la tierra, que muchas aflicciones serán la de gusto. Ahora mucha gente quiere predicar y quiere que lo alaben, varón, que lo pongan en pedestal, que lo pongan en esta silla, que rebequendo, que esto, que si no, si el pueblo no danzó, si el pueblo no aplaudió, se sienten mal, varón. Pero como estamos hablando del principio, que todavía no nos salimos del tema, cada principio cuesta. Antes de tú estar adelante, primeramente vas a tener que estar atrás, ¿sabes? Y si Dios quiere tenerme atrás todo el tiempo, gloria a Dios. Si Dios quiere que todo el tiempo me humillen, gloria a Dios, porque Dios, para salvarte, simplemente tiene que quebrantarte, ¿sabes? Dios hay que saber lo que va a hacer con nosotros. Entonces, mucha gente que quieren cogerse la gloria para ellos, y a veces Dios tiene que humillar al hombre para que el hombre se dé cuenta que es humano. Al apóstol Pablo se le dio un aguijón. Tú no me dices por qué. ¿Por qué? Para que no se van a gloriar. Ese aguijón se le dio al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo tenía un conocimiento, tenía un talento, tenía varón intelecto y tenía varón que ser un maestro varón. Entonces el apóstol Pablo, él quería como gloriarse. No que yo digo que él quería gloriarse, si no se le dio ese aguijón, porque Dios, si Dios no se le iba a dar, se iba a gloriar entonces, ¿sabes? Entonces Dios le dio ese aguijón para que se dé cuenta que es humano, que su conocimiento no depende del mismo conocimiento de él, sino del conocimiento de Dios y a su nombre. Pues ahorita tú hablabas y me llegaba a la atención, me llegaba a la memoria algo que yo hice en una ocasión cuando yo tenía 2 años aproximadamente en el evangelio. Cuando yo estoy en el monte orando, yo me recuerdo que yo le presté al hermano mío 2.500 pesos y el hermano mío me dijo: si yo no te lo pago, yo te doy el motor. Y yo me recuerdo que yo no tengo ni uno para yo comer, y yo le presto esos 2.500 pesos al hermano mío, y vienen días y pasan días, porque ese dinero yo se lo presté para que ellos pintaran como unos estantes que iban a vender en mi papá. Y cuando yo le presto el dinero, yo estaba orando en el monte, y cuando yo bajo por la mañana, me voy para la casa. Cuando voy para la casa, hermano, yo llego de las 5 de la tarde a buscar el dinero donde el hermano mío. El hermano mío tenía un motor AX y lo tenía ahí en el taller donde él trabajaba, donde Cocolo. Y cuando yo llego, hermano, mira, y le digo: dame mi dinero, lo pasé a buscar, o si no me voy a llevar el motor. El hermano mío me dijo: no tengo dinero, ni te va a llevar el motor tampoco. Hermano, mira, a mí se me metió el diablo. Yo bajando del monte y se me metió Satanás, hermano. Y cuando yo voy para arriba, el hermano mío, el papá mío se mete en el medio. Y yo le digo: suéltame, porque lo voy a matar. Yo me recuerdo que había un destornillador, hermano, arriba de la sierra.
porque él trabajaba en un taller de banitería. Y cuando yo agarro el destornillador, que voy a apoyar al hermano mío, oye, por 2.500 pesos, el predicador que está bajando del monte iba a matar a su hermano. Y yo escuché esa voz que me dijo, suelta el destornillador, ¿qué va a hacer? Hermano, cuando esa voz me habló, yo solté el destornillador y le dije al hermano mío, no me pague el dinero. Ese fue el día que más yo lloré, hermano. ¿Por qué? No porque yo iba a hacer ese acto, sino porque bajando del monte le fallé a Dios. Y gracias a Dios que me llegó una palabra, la cual fue cuando Moisés rompió la tabla de los 10 mandamientos. Y cuando esta palabra me llega, yo comienzo a llorar, hermano, y voy donde el evangelista Ariel Valle y le digo, wow, le fallé a Dios, iba a matar al hermano mío por 2.500 pesos. Él me dijo, tranquilo, que Dios te perdona. Hermano, ese fue el día que yo más lloré. Y me fui a trabajar llorando, hermano. Y en el trabajo yo era sereno en una escuela. Y yo pasé, hermano, mira, la noche entera orándole al Señor. Le decía, Señor, perdóname, te fallé. Pero ese el día fue que Dios se me reveló y me dijo, yo estoy aquí para pasarte mi mano sanadora. Hay gente que han fallado, hermano, y tiene que levantarse. No le cojas crítica al diablo, porque el diablo busca la mínima palabra para desalinearte del propósito de Dios. Es tiempo de que nosotros volvamos al principio y le digamos, aunque fallé, es tiempo de que yo me levante en Dios. Porque hay un ministerio grandísimo, hermano, que el diablo ataca. Y cuando caen, esos ministerios no quieren levantarse. ¿Le digo por qué? Porque le fallaron a Dios y ellos creen que Dios lo va a matar. Dios no te va a matar. Dios lo que va a hacer es levantarte con más fuerza. Si caíste, levántate y vuelve al principio, porque en el principio es que Dios te está esperando. Amén, gloria a Dios. Entonces, varón, es un buen tema. Muchas personas que por un error se salen de la iglesia, porque nosotros tenemos muchísimos errores, varón. Ahora, yo siempre he dicho que hay debilidad y hay errores. O sea, hay debilidad y hay atadura. La atadura es cuando tú te revuelques en el pecado. La debilidad, con la debilidad tú oras, con la debilidad tú buscas a Dios, con la debilidad, hasta el Espíritu Santo tú tienes con la debilidad. ¿Sabes? Ahora, una atadura, varón, cualquiera puede cometer un error en un momento determinado. Cualquiera puede fallar. ¿Por qué dijo Jesús? Si fallamos, abogado tenemos. ¿Qué dice la palabra? Que practique el pecado, hijo del diablo. No es que peca. Porque si tú pecaste y te arrepentiste, tú no eres hijo del diablo. Pero si tú lo practicas, todo el tiempo lo mismo, ya tú tienes un problema, ¿sabes? Que hay una atadura. Entonces, hay que decirle al Señor, varón, que nos transforme, que nos cambie, que nos limpie. En el cual hay personas que quizás tienen su esposa, ¿qué le impide buscar a Dios un hombre con esposa? ¿Sabe? Su familia, ¿qué impide un hombre buscar a Dios con su familia? Porque a veces el hombre no se levanta porque no tiene una compañera, no tiene nadie que lo apoye. Un hombre solo, varón, la tentación de la carne. Por un hombre que tenga, varón, donde se hacía su deseo. Que no tiene varón, que está por ahí mendigando, varón, tiene su esposa en su casa. Entonces son gente que en verdad no quieren levantarse. Porque hay hombres que le dijeron, Señor, dame a mi esposa para yo buscarte. No han buscado a nadie, varón. Yo decía los otros días, hermano, en una entrevista, me llamaron para un canal de televisión, radio yo creo que era. Me recuerdo yo que yo decía, nosotros estamos haciendo demasiada iglesia. Estamos levantando ofrenda para hacer iglesia. Estamos haciendo una kermés para levantar una iglesia. Estamos pidiendo ayuda para levantar una iglesia. Pero nunca hemos pedido una ayuda para construir un centro de diagnóstico para los mendigos. Es tiempo de que nosotros nos pongamos los pantalones como fuimos sacados del mundo, para esa gente que no tienen donde dormir, construirle techo para que duerman. Hay demasiada gente en la calle y nosotros aplaudiendo en la iglesia. Es tiempo de que nosotros salgamos a buscar las armas y dejamos las 4 paredes. Ese fue el principio que Dios me enseñó a mí. Porque Cristo no vino para 4 paredes. Él se movía de un lugar a otro donde quiera que había una necesidad. Y yo siempre he dicho este mensaje: ¿dónde nosotros estamos yendo? ¿A quién nosotros estamos restaurando? Está bien que la gente dice que el que está en la iglesia tiene más problemas que nosotros. Amén. O sea, el que está en la iglesia tiene más problemas que el que está en el mundo. No, eso es mentira. No.
Entonces yo no veo con esos predicadores que dicen esto. De que no, que en la iglesia hay demasiados problemas. ¿Qué problema hay en la iglesia si Cristo está en la iglesia? La iglesia es Cristo. Lo que pasa es que tú tienes la carga de Dios, varón. Entonces, aunque nosotros nos carguen, nosotros podemos porque estamos caminando con Dios. Ahora, al que el diablo le ponga la carga, ese no va a poder soportarla si no está en Dios. Sí, porque nosotros cuando estábamos en el mundo teníamos la carga del diablo. ¿Y por qué no podemos soportar la carga de Dios? No, porque ahora mismo estamos caminando, Fernando, bajo un dialecto que si tú no tienes esto, que si tú no tienes lo otro, tú no vas a poder permanecer en Dios. Y yo no voy con eso. Yo voy con el que busca a Dios, porta a Dios. Hay gente que no buscan y quieren portar a Dios. Hay gente que lo que buscan es malicia. Y si tú lo que buscas es malicia, malicia tú vas a encontrar. Pero si tú lo que buscas a Dios tú te vas a topetar con Él. Porque yo no era nadie. Yo tenía un principio horrible. Pero Cristo llegó a tiempo a mi vida y me colocó con una familia que hoy le doy las gracias a Dios. Donde yo andaba, hermano, mendigando amor, Dios era el amor mío. Entonces hay gente que están mendigando amor de una mujer o de un ser querido en la tierra, pero no buscan el verdadero amor que le damos el amor de Cristo. Muy fuerte. Entonces estamos aferrados a una pareja en el mundo, pero no nos queremos aferrar a Dios. Y ahí es que está el problema. Cuando tú te aferras a Dios, entonces Dios te va a traer tu concubina o tu persona que te va a amar aquí en la tierra. Porque sí, todo el mundo necesita un esposo, hermano. Todo el mundo necesita un esposo. Pero el verdadero esposo que nosotros necesitamos es Cristo. Dice la Biblia: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Pero hay gente que están buscando añadidura primero que buscar a Dios. Entonces estamos divorciados de la gracia de Dios. Profundo. Y hay gente que está abusando de la gracia. Eso no es nada. Yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y siguen que prendido en Dios. Pero esa gente que están haciendo eso no son llamados. El que es llamado aguanta el proceso. El que es llamado aguanta la persecución. El que es llamado camina como Cristo. Tú no ves que Pedro caminaba y lo descubrieron que él era de Jesús porque se parecía a él hasta en la forma de hablar. Tenía un diseño. Entonces hay gente que se quieren parecer a Cristo, pero a su manera. A su manera. No a la manera de Cristo. Entonces yo estoy tratando de que Dios me transforme cada día más. Yo te dije el otro día que yo hice un altar en mi casa y yo duro 3 y 4 horas de rodillas orando al Señor, porque yo quiero parecerme todos los días más a Cristo. Porque el cristiano tiene que hablar diferente. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Y ese principio que Dios nos dejó es el principio que nosotros tenemos que buscar ahora mismo. Amén. Gloria a Dios. No estamos buscando ese principio. No estamos buscando ese principio. Porque ahora mismo yo te voy a buscar a ti. Por ejemplo, lo que está pasando ahora mismo es que hay ministros. Yo te agendo a ti en mi iglesia para que tú me agendes la tuya. Así mismo. Eso no es un principio. Principio es cuando tú buscas a Dios para que sea Dios que te abra la puerta. Que te abra la puerta. Entonces nosotros mismos estamos caminando, abriéndonos puertas a nosotros, porque esto se está convirtiendo en un negocio. Esto se pasó del principio. Yo siempre he dicho, varón, una palabra, que el hombre muchas veces se siente cómodo en el evangelio. Hay otros que se sienten incómodos, hay otros que se sienten cómodos. Porque de tú sentirte cómodo no significa de que tú ames a Dios. Hay gente que se siente incómodo por los milagros, otros se sienten cómodos por la puerta que Dios le abre, otros se sienten cómodos, varón, por los beneficios que ellos están teniendo en el evangelio, ¿sabes? Pero verdaderamente no aman a Dios, sino porque lo invitan a predicar, porque le dan su ofrenda. O sea, el evangelio se ha cogido como un sistema de diversión. Hay gente que tiene el evangelio como un parque. Ellos se sienten, varón, que tú ves que ellos viven hablando de que le dieron tanto, que ellos consiguieron tanto, que hicieron esto. O sea, por eso que dice la palabra que hay un remanente que están con nosotros, pero no es de nosotros. ¿Sabe? Mucha gente están predicando, están danzando, quizás están dentro del renglón de nosotros, quizás están dentro del barco, pero no son de Cristo. ¿Sabe? La Biblia dice: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, son gente que todavía le hablan mal a personas. Son gente todavía que tienen ego, todavía no han crucificado la carne.
Son gente que a cualquier edad ofenden, todavía no han crucificado la carne. Son gente, varón, que todavía son arrogantes, todavía no han crucificado la carne. O sea, cuando tú eres de Cristo es cuando tú crucificas la carne. Yo digo, Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, la clave de esto es negarse. Porque hay mucha gente que están todavía y no se han negado a las pasiones juveniles, a los deseos de este mundo. Negate, Jesús dijo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Y a su nombre. Dios te bendiga. Ya concluimos con esta poderosa palabra. Te soltamos que te suscribas al canal, que active la campanita de notificación para que te lleguen más contenido de lo que estamos haciendo. Esta y otra entrega más de tu canal En Casa Somos Vencedores. Ora por ello, que va de esta palabra, y despídenos en oración en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Padre amado, te damos gracias, Padre amado, te damos gracias por esta noche. Padre amado, gracias por lo que se hizo. Espíritu Santo del Rey, te presentamos, Dios mío, Padre amado, todo el que ve este video. Y si hay un espíritu inmundo, Padre amado, Dios, que no quiera que el video se haga viral, para que la gente no sean edificados, pierde fuerza. Porque podemos ver, gloria a Dios, que cuando un artista del mundo sube un video se le viraliza, Padre amado, pero cuando uno sube un video, Padre amado Dios, el video no se va a viral. Todo demonio que esté haciendo guerra para que la gente no sea edificado pierde fuerza, y declaramos, Dios mío, Padre amado Dios, que Satanás cae por tierra y su demonio en el nombre de Jesús. Amén y amén.